Pues, bueno, para mí el corto y el largo son dos géneros distintos, completamente autónomos, y para mí el corto es al largo lo que el cuento a la novela en literatura, o el artículo de opinión en prensa. Entonces, yo he practicado el formato corto muchos años y llevaba ya tiempo pensando en la posibilidad de tratar de utilizar las mismas herramientas, básicamente la relación texto-imagen y las tres patas que eso tiene para mí, que son el ensayo personal y la ficción narrada, para contar una historia pues, que pudiese abarcar más, ¿no? Entonces, esto desde el principio fue un reto bastante grande, porque después de haber trabajado mucho tiempo en formato corto, de alguna manera había mucha incertidumbre, tanto en mí como en la gente que me rodea, respecto a si una narrativa tan particular como es el de una narración en off que va sosteniendo un relato, podía sostenerse durante una duración más larga, ¿no? Y ese ha sido un poco el reto desde el principio, en los 4 años y medio de trabajo, bueno, pues ir poco a poco construyendo la historia y ir encontrando modalidades en ese tipo de lenguaje que pudieran ayudar a sostener ese relato en formato largo, ¿no? Pero vamos, yo acabo de terminar el largo, el mapa, está ahora empieza a girar y tengo ya proyectos de corto otra vez, o sea que no lo considero, supongo que tiene una vida distinta, porque la percepción de las películas es distinta, uno es en formato corto, otro es en formato largo, pero vamos, para mí el corto no es algo a lo que renuncie, ni piense que porque ya he hecho un largo ya no voy a hacer corto, para nada. Pues lo que lo detona es la voluntad de, hay un tiempo, hace unos 7-8 años que empecé a viajar. Yo siempre había sido una persona yo vengo del cine de puesta en escena, de la ficción, y era una persona que siempre pensaba mucho todo antes de grabar una situación, ¿no? Como un poco siguiendo esta norma de que grabar es sagrado, o de que hay tal vez un superávit de imágenes ahora mismo en el mundo, ¿no? Y yo tenía una concepción que tenía que ver con la puesta en escena, con preparar el espacio, las personas en el espacio, la luz, todos los condicionantes de la puesta en escena cinematográfica antes de grabar. Hace unos años empecé a viajar con una mochila en distintos sitios del mundo, y desde el principio, un poco contraveniendo este propio introyecto, esta propia creencia mía, me llevé la cámara y empecé a grabar un poco por instinto. Y empecé a darme cuenta de que me relacionaba con la realidad de una manera distinta a cuando hacía las películas de ficción, ¿no? Como había algo de libertad o de instinto puro, de seguir algo que no sabía exactamente lo que era, que no tenía todavía forma, que me llamó bastante la atención, y después de hacer 3 o 4 viajes grabando, el último que fue este que hice a India, es cuando decidí que iba a intentar empezar a dar forma a las imágenes que grababa en este viaje en forma de película, ¿no? de largometraje. Lo que pasa es que luego lo que empezó siendo esto, una especie de cuaderno de viaje o de diario, cuaderno de bitácora o de diario de viaje, poco a poco se fue transformando en algo muy distinto. También un poco por la decisión de empezar a meter situaciones de mi propia vida dentro de la película, ¿no? Pero vamos, creo que el detonante fue la voluntad de alguna manera contravenir mi propio método de trabajo, que tenía que ver con preparar meticulosamente la situación antes de grabarla y ver qué podía pasar si me ponía en el extremo opuesto, es decir, como grabar simplemente lo que por instinto me interesase de la realidad.
Pues mira, los límites los pone la propia realidad, porque cuando grabas de esta manera, que básicamente es tú con tu camarita, pues grabando solo, la propia realidad te pone muchos límites, los límites físicos, los límites, los permisos de sitios donde no se puede grabar directamente si no tienes permisos, y luego los límites que pone la ausencia de control sobre los elementos que están allí, ¿no? Entonces, yo creo que el límite probablemente tenía que ver con... Yo intentaba grabar muchas cosas y algunas de ellas me daba cuenta de que por mucho que lo intentase no iba a ser capaz de capturar la esencia de lo que estaba viendo, ¿no? O por lo menos lo que a mí me llamaba la atención para grabarlo, ¿no? Y por ahí se empieza a establecer un límite, ¿no? Un límite que de alguna manera es una forma inicial de escritura sobre lo que grabas, ¿no? Que tiene que ver con cuánto de este material, lo que yo estoy grabando, creo que lo podría utilizar después, ¿sabes? Aunque no sepa exactamente para qué, pero que podrían ser imágenes que luego yo pudiera sostener un relato, ¿no? Y por ahí va marcando, se va marcando es como un instinto de narración o de relato que todavía no está, ¿no? Como qué puede ser parte de eso. Eso por un lado, y por otro, luego cuando ya fui avanzando hay un momento, que lo contaba ayer, que a base de grabar tantas cosas, hay un poco este vértigo de que podría ser infinito, ¿no? Y ahí sí yo hay momentos que me pongo límites de hecho temporales, en el que cuando vuelvo a España sigo grabando y cuando llevo un año y medio grabando decido hasta octubre del 2010 voy a grabar y a partir de aquí se va a acabar la película y de aquí voy a utilizar lo que tengo pero no más. A partir de ahí cuando vuelvo a grabar cosas siempre es ya casi de forma parecida a cuando haces ficción. Vuelvo a determinados sitios, a determinadas cosas, a grabar cosas para mejorarlas, pero cosas que ya están en el montaje, ¿no? Entonces, creo que sí es importante la noción de límites, de autolímites, dentro de un proceso creativo así, porque si no, grabar se convierte en una excusa para no avanzar, de alguna manera, ¿no? Siempre hay más cosas que grabar. Yo creo que probablemente cuando tuve el accidente, que sale en la película, y decido que ese accidente de alguna manera sea el punto de giro final del relato, eso es un suceso que de alguna manera marca un final, ¿no? Es como que marca un momento en el que al protagonista se le sacude de forma intensa y de ahí parece que la narración pide sacar algunas conclusiones, ¿no? Pide cierre. Y yo creo que probablemente fue el accidente el que ordenó el final de la película, ¿no? Y de hecho después del accidente grabé un poco más, luego volví a India, pero volví a India para regrabar cosas que ya estaban en la película. O sea que de alguna manera la vuelta a India tiene que ver con... es un viaje de retakes, de alguna manera, ¿no? No de seguir grabando más, ¿no? Entonces al final es la propia vida la que impone el desenlace de la película. Debes tener igual algunos maestros o directores que te habrán dado alguna pista por donde, o sea, no sé quiénes, algunos preferidos y cuáles serían. Pues mira, yo vengo del cine de ficción y dentro de eso hay muchísimos maestros, entonces sí te puedo decir igual los que he tenido más en cuenta para la película, ¿no? Entonces en esta película he tenido muy presente todo el tiempo probablemente en el campo de la ficción tanto a Truffaut, por todo su aliento de cine autobiográfico, por lo que él consiguió con su serie de Jean-Pierre Léaud, el ciclo autobiográfico que hizo durante 25 años, las 5 películas de ficción como un alter ego autobiográficas, y por otro lado a Hitchcock, sobre todo en la segunda parte, en la construcción que se va haciendo de las cosas, hay una especie de querencia en la narración hacia un thriller que no existe, porque no hay thriller, ¿no? Pero yo me planteaba todo el tiempo, especialmente desde la llegada a España, cómo se podría tensar el relato, como si pudieras tender hacia un thriller, ¿no? Hacia una película de suspense. Y de ahí muchas de las decisiones que hay de montaje, escritura, el montaje paralelo al final, cómo se va revelando progresivamente el accidente, bueno, bastantes decisiones que se toman en la película
que tienen que ver con la dosificación de la información y la construcción del suspense de Hitchcock, ¿no? Para mí, por lo menos, igual ves la película de manera directa y dices, este está flipando, ¿no? Pero para mí era una influencia. Y por otro lado, en cine de no ficción, que es el que está más pegado a esta película, bueno, pues también referentes muchos, pero vamos, así los más vivos probablemente para mí fueron, para este proyecto, pues Perloff, Ross McElwee, Pasolini y Marker. Bueno, muchísimas gracias. Pues nada, oye, muchas gracias a vosotros.